¿Alguna vez te has sentido abrumado por la tormenta de tus emociones, te has perdido en el caos de tus reacciones, o te has sentido prisionero de esos impulsos que parecen gobernar tu vida? Si tus sentimientos toman el volante con demasiada frecuencia y decides que es hora de tomar el control, estás en el lugar correcto. En el mundo acelerado de hoy, la habilidad de mantener la calma y la serenidad no es solo un arte, sino una necesidad absoluta. Aquí es donde el estoicismo entra en juego, una filosofía perenne que ha resistido la prueba del tiempo, ofreciendo herramientas prácticas para liberarte de las cadenas invisibles de tus emociones y para navegar por la vida con propósito y claridad. En este video, desentrañaremos los secretos de los antiguos estoicos. Te enseñaremos a transformar tus reacciones instintivas en respuestas poderosas y deliberadas, a desarticular la tiranía de la ira, el miedo y la tristeza, y a ser arquitecto de tu paz interior. No solo descubrirás cómo dejar de ser esclavo de tus emociones, sino que aprenderás a usarlas como herramientas para un crecimiento inimaginable. Esto es, la claridad del estoicismo, donde la sabiduría de los antiguos se convierte en la guía para tu libertad emocional. Empezamos. Lo que el estoicismo sugiere, en otras palabras, es que nuestras alegrías, tristezas, deseos y temores involucran tres fases en vez de dos, no solamente un evento y una respuesta, sino un evento, un juicio o una opinión sobre él y luego una reacción. Nuestra labor consiste en reconocer este paso intermedio, entender su irracionalidad habitual y controlarla a través de la lógica. Nuestras respuestas ante lo que nos sucede suelen parecer inmediatas y espontáneas. No dan la impresión de incluir ninguna clase de juicio, o al menos no uno que pudiera ser cuestionado en otras circunstancias. Pero los estoicos ven todo esto como un engaño, una ilusión. Romper con esa idea es un reto, porque nuestra mente no es un narrador fiable en lo que respecta al origen de nuestras respuestas. Ella insiste en que reaccionamos a elementos externos, a cosas, ahí fuera, y no tanto a la mente misma. Necesita aprender a observar y describir su papel con mayor precisión. En el estoicismo, nos esforzamos por aprender a reflexionar adecuadamente sobre nuestros pensamientos, por enseñar a la mente a comprenderse a sí misma, hacer que los peces sean más conscientes del agua que los rodea. Imagina que alguien te ha insultado. El insulto carece de significado más allá del que tú le otorgas. Si te sientes ofendido es porque le atribuyes importancia, es decir, emites un juicio. En cambio, podrías optar por no darle relevancia alguna y, de ese modo, el insulto perdería su efecto sobre ti. Cualquier tipo de molestia que experimentemos en la vida puede examinarse de la misma forma: el vecino ruidoso, el mal tiempo, un atasco de tráfico. Si estas situaciones te irritan, es debido a los juicios que emites sobre ellas, considerándolas malas o importantes, o que es natural molestarse por ellas. Los sucesos por sí mismos no dictan ninguna obligación. Las reacciones dependen de los juicios personales. Solo tú tienes la capacidad de generar esos pensamientos. Lo mismo se aplica a los obstáculos mayores, deseos, miedos y todos los otros eventos mentales. A menudo sentimos que estamos reaccionando a los elementos del mundo, pero en realidad, estamos interactuando con aquello que reside en nuestro interior. Y en la mayoría de los casos, cambiar nuestro interior es más efectivo y sensato que intentar cambiar el mundo. La idea de que nuestras reacciones se fundamentan en nuestros juicios puede parecer extraña, especialmente si todos los juicios fueran considerados conscientes y lógicos. Pero un juicio puede consolidarse incluso si concluyes, por ejemplo, que las arañas no son peligrosas y aún así sientes miedo de ellas. Esto indica que hay temor más allá de cualquier opinión racional que puedas tener sobre las arañas. No implica que no haya juicios en conflicto acerca del peligro que las arañas representan. En ocasiones los estoicos abordan esta dualidad en los juicios, observando todo lo que traemos al mundo desde nuestro nacimiento, incluyendo la ausencia o presencia de apetito que hace que un plato de comida nos parezca más o menos apetecible. Una vida entera de acondicionamiento produce efectos más amplios. Los estoicos no hacían distinciones en su pensamiento, como quizás nosotros lo estemos haciendo ahora.
Entre las múltiples formas que nuestros juicios pueden tomar, opiniones conscientes, costumbres inconscientes, respuestas condicionadas, exposiciones químicas, tendencias genéticas, y así sucesivamente. Reconocían cómo algunos de estos factores pueden ser modificados más fácilmente que otros. Admitían que nacemos con ciertos rasgos de temperamento que no pueden ser cambiados. Entonces, podríamos considerar que el objetivo estoico, de cualquier manera, es hacernos conscientes de nuestros juicios y ser capaces de controlarlos tanto como sea posible. Los estoicos sostenían que nuestra habilidad para modificar nuestras experiencias cambiando nuestros pensamientos acerca de ellas es mucho mayor de lo que solemos asumir. No esperan que sus afirmaciones sean aceptadas simplemente por fe, las sustentan con argumentos. A veces usan ejemplos sencillos, como ya hemos mencionado con los insultos, cosas que todos pueden ver que solo son significativas si se les da el peso adecuado. Para aquellas reacciones que parecen más inevitables, sin embargo, los estoicos utilizan comparaciones para respaldar sus argumentos. Observan las diferentes reacciones que la gente tiene frente a los mismos eventos en distintas circunstancias, lugares y épocas, aquello que algunas personas temen y otras no, lo que para algunos es un sacrificio válido y para otros carece de importancia. El dolor, el pesar, la tristeza, la aflicción o la incomodidad que parece una realidad palpable para uno es experimentada de manera muy diferente por distintas personas. Considera a José Luis Rodríguez, por ejemplo, que lleva una vida increíblemente ajetreada y una rutina desconfortable. Para él, el malestar se ha convertido en algo normal, en algo a lo que ya está acostumbrado a vivir. A diferencia de alguien que está comenzando ahora, que tiene que levantarse temprano, estudiar, trabajar, entrenar y demás, nuestras reacciones no son inevitables. De hecho, son el resultado de nuestro hacer y se basan en nuestros propios juicios y creencias. Por lo tanto, tenemos la capacidad de cambiarlas, tal como ahora aprenderemos. El principio general del estoicismo parte de la idea de que nuestra experiencia en el mundo, nuestras reacciones, temores, deseos y demás, no son producidos por el mundo, sino por lo que construimos en forma de nuestros juicios u opiniones. Todo depende de las opiniones, el dolor, la lujuria, la apetencia, el sufrimiento resultan de nuestras opiniones. Una persona es infeliz en la medida en que se ha convencido de su infortunio. Así, la tristeza es una opinión reciente sobre una desgracia presente, acerca de la cual parece razonable sentirse abatido y deprimido. La alegría es una opinión reciente respecto a un bien presente, ante el cual parece justo sentirse entusiasmado. El miedo es una opinión sobre un mal inminente que parece intolerable. La lujuria es una opinión acerca de un bien que está por llegar y que sería preferible que ya estuviese aquí. Todo esto lo dice Cicerón, ya que, ¿qué son el llanto y el lamento sino opiniones? ¿Qué es la adversidad sino una opinión? ¿Y la discordia, la culpa, la acusación, la impiedad y la estulticia? Todas ellas son opiniones y nada más. Las personas no son perturbadas por cosas que les suceden, sino por sus opiniones acerca de esas cosas. Por ejemplo, la muerte no es algo terrible, si lo fuese, se lo habría parecido también a Sócrates. En cambio, la opinión de que la muerte es terrible sí que es algo temible. Entonces, cuando estamos frustrados, trastornados o molestos, nunca deberíamos culpar a otros, sino a nosotros mismos, es decir, a nuestras opiniones. No somos atormentados por las cosas en sí, sino por las opiniones que tenemos de ellas. Si los males no tienen forma de afectarnos sino a través de los juicios que emitimos sobre ellos, entonces parece estar en nuestro poder rechazarlos o transformarlos en algo bueno. Nuestra opinión sobre lo que consideramos bien o mal depende en gran medida de la opinión que tenemos de ellos. Como hemos comentado hasta ahora, este primer principio puede parecer una manera de comprender el funcionamiento de la mente y el origen de nuestras reacciones. Pero es precisamente aquí donde se destaca sobre algunas otras filosofías, porque no es solo una teoría, sino una acción. Lo que nos propone ahora es una instrucción. Asumir más responsabilidades de lo habitual por nuestros pensamientos y considerar como una elección la forma en la que nos comunicamos con nosotros mismos.
Si la ansiedad es causada por nuestros pensamientos sobre las cosas y no por las cosas en sí, entonces deberíamos intentar abandonar esos pensamientos y adoptar nuevos. Esta afirmación podría sonar demasiado simplista o incluso fácil de decir, pero no tan fácil de implementar. No obstante, debe ser expresada de todos modos porque tratar los pensamientos y juicios como cuestiones de elección es esencial para la práctica del estoicismo. Aún así, es algo que muchas personas raramente hacen y que otras nunca llegan a hacer. Es más común que las personas validen cualquier cosa que les pase por la cabeza, nuestras ideas y opiniones. Los estoicos intentan distanciarse lo suficiente de estos eventos mentales para poder controlarlos y para identificar la irracionalidad que impulsa mucho de lo que nos decimos a nosotros mismos, para luego reemplazarla por algo más sensato. En lugar de hacer algo muy complejo, también podríamos poner en contraste algo mucho más simple. Si dejas de decirte una cosa a ti mismo y dices otra, abordas el juicio de una manera mucho menos verbal. Deshacerse de un pensamiento nocivo y reemplazarlo por una fuente saludable de satisfacción estoica es una habilidad que mejora con la práctica y el tiempo. Podemos elegir no tener opinión sobre una cosa y no ser perturbados por ella, ya que las cosas en sí mismas no tienen el poder de afectar nuestros juicios. Marco Aurelio lo dijo en sus Meditaciones. Lo importante es elevar tu vida muy por encima de las incidencias casuales y recordar que es una vida humana, de manera que si tienes suerte, sabes que no durará mucho, o si eres muy desafortunado, sabes que en realidad no es para tanto. Si bien puede parecer que estas frases fomentan un tipo de vacío, el objetivo estoico no es vaciar la mente, sino liberarla de la estupidez y los errores de juicio. Es importante recordar que ninguno de los estoicos que hemos citado aquí buscó una vida estancada, retraída o exenta de complejidad. De hecho, cada uno de ellos, en su época, era un representante de las personas más influyentes del planeta. Afirman que nuestras reacciones a todas las cosas son generadas por los pensamientos o juicios más sutiles que construimos respecto a ellas. Tratan de demostrarlo pidiéndonos primero que miremos dentro de nosotros mismos con más atención. Los placeres pueden corromper la mente y el cuerpo, nada parece ser tolerable, no porque el sufrimiento sea duro, sino porque el que sufre se ha ablandado. Esto es así, ¿por qué nos enfadamos con el toser o el estornudar de alguien, con un perro que cruza nuestro camino o una llave que se cae de nuestras manos? Séneca es quien lo dice. Musonio Rufo también lo expuso de manera muy concreta para que lo entendiéramos. Somos más sensibles a un corte realizado por el bisturí de un cirujano que a las múltiples heridas de una espada en el calor de la batalla. Los estoicos nos sugieren que pensemos en otras personas, en aquellas que reaccionan con más intensidad que nosotros ante un suceso. Cuando todos comparten una debilidad, ya no parece un defecto, sino algo común entre nosotros. Piensa también en aquellos que reaccionan con menos intensidad que tú ante algo, o cuando ves a una persona que tolera cosas que tú no soportas, tu reacción parece más claramente tu propia responsabilidad. Los estoicos a menudo han sido retratados despreciando el dolor u otras condiciones externas o mostrando desdén hacia ellas, y las palabras desprecio y desdén suelen asociarse sugerentemente para indicar variedad de actitudes. En este contexto, no tienen necesariamente esa connotación, sugieren percibir algo tan pequeño, tan insignificante, que debemos vernos a nosotros mismos como superiores a ello. Si has visto a niños en Esparta, jóvenes en Olimpia y bárbaros en el anfiteatro recibir las heridas más severas y tolerarlas en silencio, gritarás cuando enfrentes algún tipo de dolor, o en lugar de eso, lo soportarás con determinación y firmeza, sin llorar. ¿Es intolerable? La naturaleza no soporta eso, pero oye, los niños lo toleran, impulsados por el deseo de gloria, otros por vergüenza, muchos por miedo, y aún así, debemos creer que la naturaleza no lo tolera, que algo soportado por tantos en circunstancias tan diversas. Esto es lo que dice Cicerón, lo que implica que lo que estamos acostumbrados a ver que hacen otros, lo que estamos acostumbrados a hacer o sentir nosotros mismos, puede hacer cualquier cosa normal o extraña, inevitable o una cuestión de elección. Estas fuerzas deben actuar de manera invisible, el encanto de la familiaridad debe romperse. La mejor manera de hacerlo es observando la gran variedad de reacciones a las mismas cosas que parecen naturales para personas en diferentes circunstancias.
Pero antes de irnos, recuerda, si este video ha resonado contigo, si has sentido el llamado a ser dueño de tus emociones y no su esclavo, dale un fuerte like. Esto nos ayuda a llegar a más personas que, como tú, buscan el equilibrio en su vida. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras exploraciones en el mundo de la sabiduría estoica. Cada video es un paso más hacia la claridad y la tranquilidad interior. Además, nos encantaría leer tus comentarios. Cuéntanos qué te ha parecido, comparte tu opinión o alguna experiencia personal en la que aplicaste los principios estoicos en la gestión de tus emociones. Tu interacción es invaluable y enriquece nuestra comunidad de buscadores de la claridad del estoicismo. Gracias por acompañarnos, practiquemos juntos el arte de la tranquilidad emocional. Hasta el próximo video.